Muy buenas tardes a todos. Nos encontramos una vez más en la sede de la Fundación Jorge Padilla, que como sabéis es el lugar desde el que hacemos estas conversaciones con FIDE o de FIDE. Hoy nos acompaña Carlos Fuerte, buenas tardes, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Que yo tenía muchas ganas de tener esta conversación contigo. Yo a Carlos le conozco desde que era un chaval, incluso en los años anteriores a la universidad. Luego nos hemos tratado más en el tiempo de universidad y aún más después cuando acabaste y te has incorporado a una firma que yo conozco bien y en la que he trabajado algunos años, en DLA Piper, que es un despacho. Bueno, yo tenía interés en esta conversación no tanto por tu trabajo actual, sino porque bueno, en estas conversaciones de FIDE estamos entrevistando a gente con un perfil bastante similar, en edad, en experiencia, y yo creo que como vivimos en un mundo muy global y muy diverso, tú eres una persona joven y tenía interés en conocer tu sensibilidad, aunque tengo que decirte que, y ahora hablaremos, que el tema de la juventud me parece que, y sobre eso quiero preguntarte, me parece que exige ciertos matices. Yo no sé si compartes esta opinión. Yo creo que la juventud no es una categoría absoluta desde la que podamos juzgar desde una perspectiva homogénea. Quiero decir, no todos los jóvenes tienen la misma opinión. La juventud como grupo, bueno, es una condición biológica, pero que pasa con el tiempo, con lo cual quiero decir que hay jóvenes en muy distintas circunstancias. Por tanto, establecer una categoría desde la que puedas contemplar el mundo, no sé si eso es adecuado o no, porque tengo la impresión de que la juventud está también permeada por todas las tendencias y por todas las cuestiones sociales, económicas o que dividen la sociedad. ¿Estás de acuerdo con esto? Totalmente, ¿O no? sí. Yo creo que evidentemente no es una categoría cerrada. Creo que la procedencia de cada uno, evidentemente, tiene un impacto en su desarrollo personal, en su percepción del mundo, pero sí creo que ahora pueden haber una serie de factores, o estamos en un momento muy concreto de transición, del que podemos hablar después, que nos colocan a todos frente a incertidumbres similares, o al menos a un grupo relevante de los jóvenes. Cada uno con sus oportunidades, con sus posibilidades, con su formación, con su mirada más o menos crítica distinta, pero sí creo que hay un discurso que podemos decir generalizado. Probablemente sí que, bueno, estoy de acuerdo contigo que a lo mejor hay un horizonte común que se aborda desde perspectivas distintas en función de la situación o condición de cada uno, ¿no? Una característica común que se achaca a los jóvenes y que no sé si es enteramente cierto es el extraordinario nivel de frustración y de desencanto que tienen con la sociedad actual. A mí particularmente esto me llama la atención porque yo soy un ilustrado muy optimista y pienso que vivimos en el mejor mundo que hemos tenido nunca. Es decir, esto por supuesto es una opinión, pero es una opinión refrendada por los datos, ¿no? Con lo cual hay cierta contradicción entre esa percepción de un mundo que genera tanta frustración y el nivel objetivo de satisfacción y bienestar que tenemos en esta sociedad. Es cierto, estoy hablando del mundo occidental, pero no solo del mundo occidental, hay que pensar también que en China y en la India hay 1.000 millones que han salido de la pobreza, ¿no? Con lo cual, quiero decir que hemos mejorado todos. Es verdad que al que le toca en el lado equivocado, pues para él es el 100%, ¿no? Pero sí que en el mundo occidental percibo una cierta, o por lo menos se traslada en los medios, una cierta frustración en relación con los jóvenes. ¿Tú participas de esta opinión? ¿Cómo ves esto? O sea, yo creo que además no solo se traslada en los medios, sino creo que es algo que la gente joven percibe en la vida cotidiana, en las conversaciones que tenemos. Sí, creo que existe esa frustración. Creo que en parte es una frustración justificada, en el sentido de hay ciertos factores que ahora mismo pues, perturban a la gente joven, de los que podemos hablar, pero creo que no justifican, digamos, un pesimismo absoluto frente al futuro. O sea, creo que hay una mirada muy crítica al presente y muy idealizada del pasado. Y creo que hemos caído en un pensamiento en el que
necesitamos certezas absolutas y que existió un mundo con esas certezas y estamos gestionando mal las incertidumbres, que creo que han sido constantes. Creo que ahora hay problemas, o sea, hay problemas que derivan en la frustración, hay problemas reales, hay problemas objetivos, materiales de los que podemos discutir, pero no justifican una visión idealizada del pasado y desde luego no justifican el pesimismo que se percibe respecto al presente y el futuro de nuestras vidas, que eso creo que es el gran problema. Yo tengo la idea, comparto esta idea que tienes, es decir, esto que me transmites de que hay una enorme desconfianza que no está justificada. Probablemente, no sé cuál es la razón de esto, pero especulando un poco, tengo la impresión de que se ha producido una especie de revolución en las expectativas. Es decir, que los jóvenes que han vivido en bueno, yo pertenezco a la generación del baby boom, pero la generación siguiente y aún la siguiente ha generado probablemente como consecuencia de la educación y del entorno familiar y del mundo al que le ha tocado vivir un conjunto de expectativas verdaderamente disparatadas o exageradas, ¿no? Es decir, el mundo post-keynesiano después de la segunda, o el mundo keynesiano posterior a la Segunda Guerra Mundial era un mundo de crecimiento, los famosos 25 gloriosos, los años posteriores, bueno, todo aquello generó en la generación en la que yo viví unas expectativas que hemos transmitido a nuestros hijos, ¿no? Probablemente nuestros hijos han educado en ese entorno, en un entorno de clase media alta, estoy hablando en el mundo occidental obviamente, y esto ha generado unas expectativas que en alguna medida han sido defraudadas. Quizá haya que descontar algunas expectativas y una dosis de realismo en este sentido no está mal, ¿no? Quiere decir que, sí, yo creo que si esto yo creo que sí, o sea, lo que hablábamos antes de las certezas, y te digo por mi propia experiencia personal, que creo que es la de muchos jóvenes de mi edad. Yo creo que hemos nacido en familias donde se daba por descontado que a determinada edad ibas a tener un trabajo que te permitiese acceder a una vivienda, que entrados los 30 tendrías ya capacidad de formar una familia, y esas certezas no es que no fuesen reales cuando nos las trasladaron, es que era la realidad que vivían nuestros padres. El problema es que el mundo nunca ha tenido certezas absolutas y nos hemos creído esa idea de que todo eso iba a suceder. Y creo que coincide, porque creo que es un conjunto de cosas las que conducen a esta frustración, que no solo vivimos en un mundo con dificultades distintas a las que había antes, sino que estamos en un periodo de transición en el que se están produciendo grandes distorsiones que están afectando a elementos muy objetivos de esas certezas que nos habían trasladado. Puede ser el acceso a la vivienda, puede ser la capacidad adquisitiva. Entonces hemos entrado como una especie, en mi opinión, y esto es una percepción de lo que yo hablo con mi entorno, de sinopsis en la que estamos totalmente paralizados. No asumimos la incertidumbre como lo que ha sido la constante a lo largo de la historia, y teniendo más oportunidades que nunca no estamos buscando soluciones y entramos en ese bucle de la queja y de la frustración. Este es un tema interesante. Y es un tema que es complicado de abordar, porque podemos decir que vivimos el mejor de los mundos posibles, pero al final luego tus convicciones, tus conversaciones, tus actuaciones se guían mucho por la realidad que tú estás viviendo. Y de nuevo, volvemos, que quizás es fruto de esta sobreprotección de la que mencionabas antes, a ser un poco infantiles y a idealizar ese pasado que tenía simplemente otras incertidumbres, pero con muchas menos oportunidades. Entonces, claro, son muchos factores, en mi opinión. Dos cosas interesantes con esto que has dicho. En primer lugar, esta historia de la cultura de la queja, ¿no? Es decir, que papaíto tiene la culpa, y si no... el ámbito de responsabilidad individual es básicamente inexistente, la culpa es del entorno, del Estado, de alguien tiene que protegerme. Esto está generalizado, y sobre todo en las culturas, en la cultura europea, menos en el mundo anglosajón, en el que probablemente hay un individualismo de base que eso lo mitiga un poco. Pero la idea de que uno es responsable de su propia vida es una idea que no ha penetrado todavía, y esto, bueno, uno tiene que hacerse cargo de su vida, ¿no? La cultura de la queja me parece que hoy es difícil de sostener, porque además va acompañada de una carencia de estímulos y de esfuerzo que es... Y luego esto que decías de la protección, este es un tema muy
muy interesante. Acabo de te comentaba antes, Sí. un libro de Jonathan Haidt, que es que ha escrito algún tema interesante sobre la cultura de la cancelación y esto que está pasando en las universidades americanas. Bueno, la idea de que, le llaman la generación ansiosa, de que los jóvenes que han sido educados en una cultura virtual como consecuencia de las nuevas tecnologías, son jóvenes extraordinariamente protegidos por sus padres, y entonces carecen de instrumentos, la tesis es esta, ¿no? Carecen de instrumentos para enfrentar un mundo plagado de incertidumbres, pero que es también un mundo de oportunidades, porque claro, es cierto que las certezas se acaban, o vivimos en un mundo en el que no hay tantas certezas como las que existían en el mundo en el que yo me eduqué, pero claro, bueno, la ausencia de certezas no creo que tenga que llevar aparejada un empeoramiento. Es decir, que, bueno, hay que saber vivir en la incertidumbre, cierta resiliencia, parece que una cierta antifragilidad, por emplear ese término de Taleb, ¿no? La idea, bueno, bien, pues hay que adaptarse, es decir, es que tenemos que, ¿no crees que esto es vamos, un poco... que hay que adaptarse es desde luego la posición más pragmática, porque lo contrario es el antiprogreso, es decir, no podemos vivir en una idea de un pasado mejor, porque entonces simplemente no hay futuro, y objetivamente no fue mejor. Y hay una cosa que bueno, aparte de que creo que en concreto en sociedades como la española, pues la italiana, la griega o la croata, o sea, creo que el tema de la prolongación de la vida en familia acentúa mucho más esta falta de responsabilidad individual. Pero fíjate que mencionabas que en los países anglosajones ese individualismo es el que, o irte de casa a los 20, 18, 22 años, de algún modo palia o neutraliza esa sensación de que el papá ha estado, mis padres o el universo en sí mismo me debe algo, esa percepción de que hay una deuda permanente del mundo contigo. Es interesante y creo que hasta cierto punto puede ser cierta. Yo lo creo, sí. O sea, creo que la juventud, de algún modo, por esta falta de responsabilidad individual o esta sobreprotección que hemos recibido, hemos prolongado, digamos, nuestra infancia, y parece que no hemos pasado por ese periodo de adolescencia en la que se generan ciertos conflictos en los años 20, cuando cumples 20 o cuando empiezas a trabajar, ya sean pues problemas personales, profesionales, esa sobreprotección de algún modo sí que creo que incluso te conduce a una mirada pesimista del futuro, porque siempre estás permanentemente pensando en un lugar en el que estabas mejor, y realmente ese pensamiento de ese lugar en el que estabas mejor no es un pensamiento cierto. Sí, un poco la idea esta de que los jóvenes o determinado tipo de jóvenes, porque yo cuando hablo de la juventud creo que no se puede globalizar o homogeneizar así, viven en la idea de que son acreedores del mundo, es decir, por el mero hecho de existir tengo derecho a... Esto es muy propio, yo creo que de la cultura europea, mucho más que la anglosajona, porque la idea de que uno es responsable de su propia vida está muy acendrada en el espíritu anglosajón y en esta mentalidad de pioneros que todavía en alguna forma pues, existe en los Estados Unidos, ¿no? La idea de que, bueno, tengo que recibir algo, y además en el ámbito de la cultura mediterránea, esta sobreprotección de la familia, bueno, en la que el hijo abandona o abandonaba la casa solo para casarse, esto es muy típico de Grecia, de Italia, de España, en los que se prolonga enormemente, porque no son solo factores económicos. Cuando yo oigo, no sé si tú piensas lo mismo, de que bueno, las razones por las que permanecen los hijos en el hogar son exclusivamente económicas, o básicamente económicas, no es cierto, porque en otros países, como estoy pensando en Australia, que es un modelo de emancipación muy temprana, bueno, pues la gente abandona el hogar y trabajan en trabajos precarios, no son directores del ITT desde el principio. Bueno, quiero decir que, y en España la familia, pero eso coexiste con un cambio en los patrones culturales que es asombroso. Hoy leía una estadística del INE que me ha quedado asombrado. En España ya son más en número de hogares monoparentales o individuales que de familias tradicionales
padre, madre, hijo o hijos, porque hijos, más bien hijo que hijos, ¿no? Pero ya superan, hay un 52% de otro tipo de familias. Un país que ha evolucionado a una rapidez extraordinaria. Tenemos el mismo índice de divorcios, y no creo que eso sea un índice o una expresión de modernidad, pero lo tenemos que en Suecia, aunque todavía los anclajes familiares, la comida del domingo, todavía el propio analista del instituto lo decía, es decir, esas redes familiares de protección permanecen. Un poco lo que hablábamos, y no sé si estás de acuerdo, se ha producido otra circunstancia que creo que es muy interesante, un incremento muy notable de las enfermedades mentales en los jóvenes, ¿no? Un poco la tesis de Jonathan Haidt, ¿no? Es decir, están tan sobreprotegidos que no tienen instrumentos para vivir en un mundo virtual. Lo que quiero decir con todo esto, para simplificar y que me des tu opinión, es que una parte importante de la responsabilidad se residencia en los propios individuos, que tienen que adaptarse, que tienen que cambiar, que tienen que bueno, pues ajustarse al mundo que les ha tocado vivir, que es un mundo mucho mejor que el que ha vivido cualquiera de sus antepasados, y que por tanto esa cultura de la queja, que es un refugio, en mi opinión, es un refugio, bueno, pues que desde el punto de vista psicológico Freud tendría algo que decir, porque quiero decir que es una especie de retorno al seno materno en donde estamos todos protegidos, pero es que el mundo no es eso. Y las generaciones anteriores, yo pienso en la generación que vivió en los años 30, ¿no? He leído alguna biografía, bueno, que vivió en los años 30 del siglo pasado. Era una generación tremenda. Combatió fíjate la Segunda Guerra Mundial, incertidumbres había la España republicana, la guerra civil, la Europa de los dictadores. Quiero decir que tú no crees que hay que empezar a volver, que los jóvenes tienen que mirarse a sí mismos y sentirse responsables de su propia vida, en lugar de estar esperando bueno, un milagro de fuera, vamos, con las manos. Yo creo que... No quiero exagerar, ¿eh? Tampoco quiero hacer una crítica absoluta a la juventud. Como te decía al principio, o sea, creo que hay razones para tener una actitud crítica frente al momento en el que vivimos. Pero también tenemos que ser muy conscientes de las oportunidades, y es lo que te comentaba antes. No hay razones suficientes para pensar que el futuro va a ser peor que el presente y que el pasado que hemos vivido. Hay razones para lo contrario. Ahora, ¿cómo revertimos este proceso de la queja, esta frustración? Hablabas de las redes sociales, que es que las redes sociales al final, y un poco también que hemos comentado a veces tú y yo, el mundo de perdedores y ganadores. Esto es muy importante. Que es que a lo mejor la frustración o este sentimiento que tiene mucha gente de que no encuentra su lugar en el mundo también está muy influenciado porque vivimos en una realidad virtual que no se corresponde con la realidad real de los individuos. Podemos estar viviendo en un pueblo de Castilla-La Mancha o en cualquier ciudad de España y tener acceso a personas de cualquier lugar del mundo que tienen una vida fantástica en un país como puede ser Estados Unidos, que están ganando muchísimo dinero, que lo exponen al mundo en las redes sociales. Entonces a ti eso te genera, además de frustración, esa sensación de es que yo también puedo, ¿no? Y perdemos un poco la percepción de la realidad de la vida que tenemos, la sociedad en la que vivimos, y nuestras posibilidades reales, ¿no? Entonces creo que eso, hablando de las enfermedades mentales, que es que creo que están muy relacionadas con el tema de las redes sociales, estamos expuestos constantemente a realidades mejores que las que vivimos. Y eso creo que es complicado de gestionar. Y las redes sociales nos equiparan a todos, porque al final tú puedes estar intercambiando mensajes con la persona más famosa del mundo, pero tú no tienes la vida de la persona más famosa del mundo. Entonces nos cuesta luego levantarnos por la mañana y afrontar el día a día que no es tan malo. Sí, quizá el mundo es un espejo hoy que refracta más la realidad del otro que en cualquier época anterior. Esto lo puedo admitir, es verdad, estamos más próximos a los actores de Hollywood porque nos transmiten, bueno, a los personajes de éxito, a Elon Musk, bueno, bien, pero también es cierto que ese mundo virtual, el mundo de Internet, de las redes, es un mundo que ofrece cientos de oportunidades mejores y nos interconecta con los demás a un nivel que no hemos tenido nunca. Los jóvenes, por ejemplo, una de las cosas sobre las que también te quería comentar, el tema de la formación. Claro, yo creo que los jóvenes de hoy no están menos formados que los de mi generación.
tienen una formación distinta y acceden a la información. Por ejemplo, he visto alguna estadística, leen menos. Claro, leen menos, porque... Sí, la manera de comunicar es distinta. Leen menos porque además de los libros, que era el único instrumento que nosotros teníamos para acceder al conocimiento, hoy hay muchos otros medios y interactúan unos con otros. Es verdad que hay que tener un criterio, pero siempre ha habido que tener un criterio. Perdedores y ganadores, personas inteligentes y menos inteligentes, ha habido siempre. Los que tengan criterio, pues sabrán escoger, y los demás pues tendrán problemas. Pero quiero decir que yo creo que hay muchas razones para el optimismo, te lo digo sinceramente, Carlos. Yo también, pero estoy totalmente de acuerdo contigo y siempre ha habido que tener criterio y poder discernir y poder ser crítico con los estímulos que uno recibe. Pero es cierto que ahora tenemos más estímulos que nunca, y son constantes, y es muy fácil caer en pensamientos autoritarios, por ejemplo, o absolutistas, o en noticias que realmente no tienen bueno, aquí se habló mucho en Club FIDE de las fake news. Sí. Claro, siempre ha habido fake news, lo que pasa es que ahora el alcance de una fake news es absoluto. Entonces, y además no tenemos tiempo para filtrar toda esa información. Entonces creo que hay que desarrollar mucho más ese espíritu crítico, sobre todo porque si no, mi sensación es que te conducen, y lo hablábamos antes de la entrevista otra vez, al mundo de los relatos, de las utopías, de que existen soluciones fáciles para problemas complejos, y acabas y a todos nos ha pasado, yo el primero, que sales de casa después de escuchar la radio y vas andando al trabajo y dices, bueno, es que el sistema no funciona, ¿no? Puedes llegar en cuestión de minutos aunque luego reflexiones posteriormente y digas, es que realmente... Un catastrofismo. Que no es real, no se corresponde con la realidad, y haces ese análisis posterior. Pero creo que ese criterio, ese espíritu crítico, esa capacidad de filtrar, fíjate, ya no te diría tanto la metodología de elegir o de pensar es importante, pero también la reflexión posterior, porque creo que con tanto estímulo es inevitable caer en informaciones falsas, es inevitable caer en contradicciones, en percepciones erróneas de la realidad, pero es muy importante reflexionar después sobre lo que estás pensando y decir, oye, ¿realmente yo creo lo que he dicho en esta conversación, en esta mesa, porque lo he leído en una noticia en cualquier medio de comunicación por la mañana? Yo creo que eso es una manera de ir consolidando poco a poco tu ser y poner un escudo, ¿no?, frente a este bombardeo constante. Es interesante porque, fíjate, hay una cosa interesante que creo que es importante. Yo creo que se ha producido una cierta deserción del espacio público y de la democracia liberal por parte de los jóvenes europeos. Me doy cuenta que estos partidos políticos xenófobos, nacionalistas, que cuestionan el saber científico, entre otros, y los grandes logros de la Ilustración proliferan. En Alemania me he quedado aterrado. Alemania, que es un país inmunizado por y mira los resultados electorales en Alemania. Está a punto de ganar en Brandenburgo, ¿no? Quiere decir y son jóvenes los que están en este tipo de este partido del AFP, que es Iniciativa por Alemania, o no recuerdo exactamente el nombre, ¿no? Quiere decir que esto es cierto, los jóvenes están de alguna forma cuestionando este tipo de valores. Bueno, porque esos partidos de alguna manera ofrecen esas certezas que la realidad no nos está ofreciendo, que son falsas. Es un poco lo mismo, o sea, el triunfo de la democracia liberal es precisamente en mi opinión, ir constantemente superando incertidumbres, porque siempre han existido, siendo capaz de reinventarse y de mejorar y de progresar, y eso ha sido con momentos mismamente en el siglo XX, donde nos hemos salido de ese camino del progreso, pero desde después de la Revolución Francesa podemos decir que el mundo cada vez ha ido a mejor, ¿no? En cambio, compramos ideas que nos quieren llevar al momento anterior, donde no existía incertidumbre, pero simplemente porque la vida... Era un mundo estacionario. Claro, estacionario y miserable. Cuando hemos intentado, a lo largo de la historia, y es lo que propone este tipo de partidos, traer el reino de los cielos a la tierra, el resultado nunca ha sido bueno. El coste de la utopía es enorme, estoy muy de acuerdo. Y estamos volviendo, y estamos volviendo a esas utopías tanto políticas como religiosas, teorías de la conspiración que son totalmente contrarias al funcionamiento del ser humano, que vive en permanente conflicto de intereses. Y yo hay una cosa que a mí me preocupa, que es personalmente que estoy viendo que estas tendencias, aun creyendo firmemente en la resistencia de las democracias liberales, porque lo han demostrado, sí que nos pueden, durante un periodo que no sé si alejar un poco de la senda del progreso.
No sé si me gustaría terminar con alguna reflexión sobre estos cambios culturales que estamos viviendo también en relación con el tema de la cultura, de la religión, del matrimonio. Por ejemplo, los jóvenes no se casan. Es decir, esto es una cosa Sí. que me llama la atención. Es que no se casan porque y es un cambio drástico en relación con una generación anterior. La estadística es abrumadora, se casan un 20, un 30% y por la Iglesia, que era un 10%. Es decir, es que hay otra deserción de estos vínculos institucionales, ¿no? Los jóvenes incluso los jóvenes conservadores no son religiosos o no practican. Sí. ¿No? Estos cambios culturales también... Yo los veo y creo que hay muchísimos factores. La gente suele darte argumentos que son muy válidos, como por ejemplo pues no tener la capacidad económica de formar una familia y tal. Yo creo que todo lo que hemos ido comentando a lo largo de la conversación, esa desconfianza en el futuro también nos conduce a una búsqueda errática, en mi opinión, y yo caigo, de satisfacciones inmediatas. Esas apuestas y esos sacrificios a largo plazo, en cualquier plano, en el personal, en el laboral, o la propia fe en un futuro mejor ya requiere un sacrificio que te aleja inevitablemente de la idea de un presente plácido y protegido. Sí, el esfuerzo de reflexionar. La verdad es que, oye, te agradezco mucho la conversación, Carlos, me ha resultado interesantísima. Igualmente. Y estoy seguro que también a todos la comunidad de FIDE igualmente. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un placer. Muchas gracias.